Bueno, revolución en el mundo del software a nivel mundial, después de que ayer nos enteramos todos de que Microsoft había decidido comprar la empresa Mojang, una empresa de desarrollo de software, por 2.5 mil millones de dólares. ¿Qué tiene de especial esta empresa? Porque quizás yo la verdad que no tenía el nombre, muchos de ustedes seguramente tampoco lo deben haber escuchado, pero para que sepan, Mojang es la empresa que desarrolla y que desarrolló el videojuego Minecraft, uno de los videojuegos más vendidos en la historia de los videojuegos. Ahora, ¿qué hay detrás de esta compra? ¿Por qué de repente Microsoft se interesa en comprar este videojuego tan popular? Bueno, para eso está con nosotros el profesor Alejandro Artópulos, él es director del Laboratorio de Tecnologías del Aprendizaje de la Universidad de San Andrés. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por estar con nosotros. A ver, vamos a ver si tratamos de entender un poco esto, profesor. A mí, yo estuve leyendo, estuve haciendo un poco de investigación. Me parece que lo que está tratando de hacer Microsoft es acercarse de repente un poco al público juvenil. ¿Esto es así? Sí, es una respuesta válida y creo que es la puerta de entrada para entender lo que está haciendo Microsoft. Sí. Porque con la compra de Mojang, Microsoft está tratando de hacer varias cosas a la vez. Una es acercarse al público joven, especialmente a los más chiquitos, porque Minecraft es un juego que se juega desde prácticamente la más tierna infancia, de los 6 años hay chicos jugando Minecraft. Sí. Se vuelven fanáticos, ¿sí? Juegan horas incontables y además rápidamente entienden que jugar Minecraft no es solamente un videojuego, sino que es pertenecer a una comunidad. Correcto. Ahora, ¿sí? Para los que nos están viendo, explico muy rápidamente lo que es Minecraft. Es como si, ¿se puede decir que es el Lego de este siglo, el Minecraft? Es como uno toma ladrillos y va construyendo una especie de mundo virtual, ¿no? Sí, exactamente, es un Lego virtual. Por lo cual, incluso en los colegios se lo aprecia mucho porque ayuda a los chicos más chicos a desarrollar la imaginación. Sí, aparte, digamos, hay que agregarle otra cosa, que es un Lego virtual, sí, con un Twitter y con una biblioteca inmensa de videos que te enseñan a jugarlo. Sí. Entonces cualquier chico que quiera entrar a jugar a Minecraft puede o bien preguntarle a sus amigos en la escuela o bien preguntárselo online a los otros chicos que están jugando en el mismo servidor, o bien ir a YouTube y buscar algún video que le enseñe a hacer algo, ¿no? Sí. Ahora, yo también he visto que hay muchos videos, o lo que se llaman los youtubers, que es gente que sube videos a YouTube y que tienen mucho éxito a nivel mundial. Incluso hay muchos videos en los cuales lo que se ve es el personaje de Minecraft controlado por esta persona que sube los videos y solamente se escucha la voz, como que incluso se crea ficción o arman historias a través del Minecraft. O sea que claramente no es una cuestión de solamente crear nuevos mundos o de armar o desarrollar la imaginación en ese sentido, sino que también se utiliza como incluso para contar historias. Sí, la estética de Minecraft hoy puede ser tranquilamente asimilada a la de Angry Birds o inclusive a la de Disney, digamos. Claro. Los personajes de Minecraft son tan deseados en los cumpleaños como fue Mickey Mouse o el Pato Donald en nuestra infancia. Ahora, hay una cosa que me llama la atención y es que el celular de Microsoft, el Windows Phone, no tiene la aplicación de Minecraft. Sí, ¿no? Qué detalle. Es raro, digo, ahora justamente que eso explica, me parece, el interés de Microsoft en Minecraft, ¿no? Claro. Minecraft es quizás una forma rápida de entrar en el mundo móvil, ¿sí? Al cual le está costando tanto entrar con fuerza a Microsoft. Claro, sí, porque hoy ¿dónde está la fuerza de Microsoft hoy? ¿Qué es el Xbox? Sí, la Xbox, sin ninguna duda, es un argumento fuerte en el mundo del gaming. Lo que pasa es que el gaming se está desplazando de las consolas a las tabletas y los celulares. Claro. Entonces, digamos que hoy estas compañías tienen que hacer algo rápido para pasarse a las plataformas móviles, ¿no? ¿Y cuál fue la reacción de la comunidad? Porque como usted decía recién, esto
es casi como que se puede decir que es un estilo de vida. La gente que utiliza Minecraft todos los días y que pone tanto empeño y tantas horas en desarrollar estos universos, etcétera, como que interactúan mucho dentro de lo que es la comunidad de usuarios de Minecraft. ¿Cuál fue la reacción que tuvieron al enterarse de que Microsoft los había comprado? ¿Se pusieron contentos? ¿Creen que esto va a afectar de alguna manera al videojuego? ¿Qué pasó? Hay diferentes versiones. Hay usuarios que están realmente alarmados porque la estrategia de Mojang siempre fue de una estructura abierta. Sí. Hay versiones de Minecraft para bajarse a sus servidores y manejar servidores desde su casa. Sí. Entonces piensan que quizás Microsoft cierre un poco la plataforma para monetizarla. Pero por otro lado hay una inmensa mayoría de usuarios que la verdad no se preocupan demasiado y confían en que la fuerza instalada de todos estos usuarios funcionando no cambie sustancialmente la arquitectura de este videojuego, ¿no? Estuve leyendo que en total hay unos 50 millones de usuarios, ¿puede ser? Sí, entre computadora hay 16 millones en PC y Mac. Y hay más de 100 downloads de las aplicaciones móviles, ¿no? ¿Más de 100 millones? Sí. Claro, sí. De hecho, la verdad es que una vez que se baja el videojuego, hay muchos que dejan de usarlo, ¿no? Porque es la versión gratis. Claro. Pero sí, la verdad es que hoy es el videojuego móvil realmente más usado, uno de los más usados, ¿no? Sí. Haciendo la distinción respecto de otros fenómenos, del Candy Crush y del Angry Birds, claro, de que ellos no constituyen comunidades permanentes, ¿sí? Claro. O sea, el Candy Crush o el Angry Birds se juega en forma individual y no hay colaboración con otros jugadores. Entonces, la estabilidad de Minecraft es mucho mayor. Y le da una proyección hacia el futuro inmensa. Sí, de hecho estaba viendo que, no sé si asumo que habrá sido por lo que fue la noticia de ayer, pero si uno se mete, por ejemplo, a la tienda de Apple, iTunes, es la aplicación paga más bajada al día de hoy. Sí, sí, o sea, sí, igual... También es simbólico, ¿no? Que la aplicación más vendida en el iTunes sea de Microsoft, a partir de ahora. Bueno, es la iTunes es la plataforma de venta de aplicaciones, donde se gasta más plata, entonces es razonable. La realidad es que si uno revisa la evolución de Minecraft como aplicación móvil en los últimos meses, esta posición fue ganándose a poco, no es por la noticia, ¿no? O sea, la insistencia de los chicos hacia sus padres para que les compren Minecraft es realmente efectiva y finalmente lo terminan comprando. Porque además tampoco cuesta, bueno, en dólares, no sé, creo que son $7 o $6 y pico, ¿no? Tampoco es... Sí, es una aplicación relativamente barata, ¿no? Claro, no es como los otros videojuegos que quizás un videojuego para Xbox puede llegar a costar $50, etcétera. Acá estamos hablando de una aplicación que se baja, no sé, si uno lo lleva al cambio del día, son unos 40 y pico de pesos. No parece tan caro tampoco, digo, como para un videojuego. Bueno, la verdad que yo honestamente lo jugué muy poco al Minecraft. Ya a mí como se me pasó el cuarto de hora ya para los videojuegos y además intento mantenerme lejos porque si no me engancho y después no lo suelto más. Pero, ¿cree que va a haber algún cambio usted a partir de ahora? A partir de que sea de Microsoft, ¿puede llegar a haber algún cambio radical en la forma en que se desarrolla, la estructura, etcétera? No, para nada. Yo creo que lo que va a suceder va a ser que va a seguir evolucionando tal cual viene desarrollándose en los últimos años. Probablemente haya ajustes, pero van a ser ajustes evolutivos, ¿no? Claro. A Microsoft realmente le interesa mucho tener un pie firme en el mundo móvil y también le interesa mucho el perfil educativo de este videojuego. Claro. O sea, este videojuego, además de tener la versión comercial, tiene una versión educativa que es Minecraft Edu, que hoy realmente es una de las aplicaciones educativas con mayor proyección también. Hay muchas universidades investigando Minecraft como plataforma de enseñanza, no como software, sino que es una verdadera plataforma en donde se puede enseñar desde biología, química, física, hasta cuestiones sociales.
y hay muchos docentes que lo están probando en el aula. Impresionante, increíble. Sí, yo la verdad es que me siento tan alejado ya del mundo de los videojuegos que quizás debería darme una vuelta y prestar un poco más de atención, ¿no? Porque muchas cosas pasan por ahí. Quizás tenés que esperar tener hijos de 8 o 10 años, También. como a mí, que digamos, son los que nos hacen volver a los videojuegos. Yo aprendí a jugar Minecraft gracias a mis hijos. Claro. No duré mucho, porque requiere de ciertas habilidades que solo los niños pueden tener. Pero la experiencia fue fabulosa y creo que muchos docentes se sientan reconfortados. Plantear aprendizajes, experiencia de aprendizajes en esa plataforma, porque realmente los chicos se motivan mucho. Alejandro Bartópulos, director del Laboratorio de Tecnologías del Aprendizaje de la Universidad de San Andrés, muchas gracias por estar con nosotros en Infobae TV. Yo prometo que muy pronto me voy a meter a jugar al Minecraft, lo voy a bajar en la tablet y vamos a ver después, ya les voy a dar mi veredicto. Bueno, lo recomiendo. Gracias, profesor. Chao.